Ahí está, inicia la grabación. Y voy a compartir pantalla un momento, por favor. Listo, en pantalla deben estar viendo las láminas, ¿verdad? Bien, Sí, ya se ve. perfecto. Entonces, antes de continuar, me detengo y pregunto, ¿hasta el momento ha quedado todo claro de la sintaxis y la semántica del lenguaje de programación IMP, lo que he presentado? ¿O hay preguntas o comentarios? ¿No? Bien. Bueno, justo lo que les mencionaba la clase anterior sobre la ventaja de tener una semántica formal de este estilo, es algo que puede servir en la práctica. Uno de sus compañeros de la maestría, bueno, de la UNAM, aunque de la maestría en ciencias de la computación, hizo su tesis sobre este tema, implementó un compilador de este lenguaje y utilizando herramientas de lenguaje funcional Haskell. Y básicamente la parte difícil fue la optimización, porque toda la parte directa fue la aplicación de estas reglas de inferencia. Entonces, es bastante útil partir de algo así. El compilador salió bien. Ahora, creo que en una siguiente fase, ya no como parte de esta tesis de maestría, sino de algún alumno posterior, podremos poder intentarse hacer la verificación formal de que el compilador es correcto. Creo que no llevaría mucho tiempo y sería un bonito tema de tesis, por cierto. Bien. El compañero que hizo esto se va a titular pronto. Espero que en un par de semanas estemos ya en su examen. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, continúo con la explicación. Eh, Había presentado en la clase anterior la semántica de las expresiones booleanas, ¿se acuerda? Que nos permitía saber qué valor de verdad obteníamos cuando evaluamos una expresión booleana en cierto estado. Bien. Voy ahora con la última parte de la semántica formal, que es la semántica estructural para los comandos. Recuerden que tenemos varios comandos. Tenemos el comando más sencillo de todos, que es skip, que no hace nada. La composición, la asignación, después la composición secuencial, el condicional y el ciclo. Entonces son los que vamos a ver hoy. En el caso de los comandos, lo que va a pasar en una transición, vean aquí en esta parte en anaranjado, es que vamos a tener un comando, vamos a ejecutarlo en un estado y el resultado debe ser un nuevo estado de la computadora. ¿Por qué razón? En este modelo imperativo de programación, lo que ocurre es que los comandos tienen efectos sobre la memoria de la computadora y la modifican. Entonces, pues el resultado de ejecutar un comando es precisamente eso, un nuevo estado de la memoria. Entonces las reglas de transición ahora tienen un formato distinto y el resultado es un nuevo estado. Para que vean el contraste con booleanas, que nos dan un valor de verdad, y con expresiones aritméticas que nos dan por resultado un entero. Bien. Entonces, vamos a ver cómo definimos este estado nuevo, sigma prima. La idea es ver de qué manera se define. Y pues las primeras dos reglas son las reglas más sencillas, las reglas básicas. Cuando digo que el comando skip no hace nada es porque efectivamente no hace nada. La razón de tenerlo ahí es porque siempre es bueno tener un elemento neutro en una álgebra. Y esto, el lenguaje de programación lo podemos ver como una álgebra. Y pues es un elemento neutro, vean por qué razón. Yo ejecuto skip en el estado sigma y el resultado es que no pasa nada, sigo estando en sigma. Es decir, skip no altera la memoria de la computadora. Bien, ahora, el que sí altera la memoria, por supuesto, es la asignación, ¿no? Y aquí tenemos lo siguiente, vean. Suponiendo que yo ya evalué aquí en la parte de la premisa una expresión aritmética, digamos la expresión aritmética A, en sigma, y en ese estado de memoria la expresión aritmética me dio por resultado el número m, entonces cuando yo evalúo el comando en x guardo el valor de a en el estado sigma, lo que obtengo es el nuevo estado que me deja la memoria intacta, salvo el valor de x, donde ahora va a estar guardado m. Ese es el punto importante, ese es el nuevo valor. Y se dan cuenta, pues esto es lo que uno esperaría que se alterara en la memoria. En lenguajes de programación reales,
que permiten la existencia de estados colaterales. Esta definición sería más complicada porque habría que pensar qué pasa en esos estados colaterales, qué otros estados de la memoria son alterados. Es probable que, por ejemplo, hay una cadena de alteraciones, un efecto colateral que desata otro, hasta llegar al resultado final. Todo eso habría que crear una anotación para marcarlo y aparecería aquí. Ese lenguaje es muy sencillo, es un lenguaje teórico muy elemental y por lo tanto no tenemos que hacer eso. Aquí está, el efecto es el único, el efecto en la memoria es el único efecto explícito que habría que esperar. Bien. Ahora, para composición secuencial. En composición secuencial recuerden que tenemos dos programas, digamos C0 y C1, que se ejecutan uno después del otro a partir del estado sigma y queremos ver qué pasa. Bueno, para saber qué pasa en una fase previa, tuvimos que saber qué ocurre cuando ejecutamos el comando C0. Suponiendo que ejecutamos el comando C0 en sigma y nos lleva a un nuevo estado, digamos, sigma bi'prima, lo que hacemos es que en este nuevo estado sigma bi'prima ejecutamos el comando C1. C1, estoy suponiendo que entonces a partir de de sigma bi'prima, me lleva a sigma prima. Entonces, la ejecución secuencial de C0 y C1 en sigma me lleva a sigma prima. Se dan cuenta, lo que hago en composición secuencial es ejecutar una parte del comando, el primer comando y después el segundo. Y así sé a qué estado llego, suponiendo que la ejecución de estos comandos termina. Más adelante voy a ver por qué esta suposición es importante. Nuevamente, este es un lenguaje de programación muy sencillo. Esto es lo que ocurre cuando uno trabaja con lenguajes que permiten alguna forma de paralelismo. Y hay ampliaciones de C, de C++, de Java que permiten paralelismo. Aquí no tenemos garantizada esta situación porque es probable que los dos programas permitan que se ejecuten cosas de manera simultánea y entonces el resultado es más complejo. En este lenguaje de programación tan sencillo, sin paralelismo, esa situación no ocurre. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los condicionales? Los condicionales vamos a ver que son bastante sencillos, incluso yo diría que un poco más simples que la composición secuencial. Vean, yo tengo un condicional de esta forma, ¿no? Si se cumple la condición B, entonces ejecuto el comando C0. Si no se cumple, ejecuto el comando C1. Y voy a ejecutar este programa en el estado sigma. Para saber a qué estado llego, lo que hago es, primero, en esta fase previa, evaluar la expresión booleana B, la que forma aquí parte del comando, en el estado sigma, por supuesto, ¿no? Esta evaluación, recuerden que no me genera una modificación del estado. Eso es importante, también es una parte de la sencillez de este lenguaje de programación. Entonces, no me genera una modificación del estado, simplemente me da por resultado un valor de verdad, digamos el valor de verdad V, verdadero. En este caso no un abstracto, es verdadero. Me dice, la expresión es verdadera en este estado. Entonces, ¿qué hago yo? Ejecuto el comando C0 en sigma. Y suponiendo que esto me lleva al estado sigma prima, entonces el comando completo, el condicional, en sigma me lleva a sigma prima. Bien. Entonces vean, si la expresión es verdadera en ese estado, lo que procede es ejecutar C0 y el resultado de todo el condicional es el resultado de ejecutar C0. Es lo que está diciendo esta regla. Que era lo que uno esperaría, ¿no? ¿Qué pasa con el otro caso? Por supuesto, la expresión booleana me podría dar falso, como tengo en esta situación. Entonces tengo que, si la expresión booleana B en sigma se evalúa a falso, entonces lo que hago es ejecutar el comando C1, la otra rama del condicional, y suponiendo que esto me lleva a C', entonces el condicional completo en sigma me va a llevar a sigma prima, perdón, no a C', sigma prima. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ejecuto la rama primera, si B me da verdadero, la rama segunda, si B me da falso. No tengo otra opción, es decir, no puede ocurrir que esto me lleve a una situación de indefinición, porque mi lenguaje, la semántica de las expresiones booleanas no lo permite. Son definiciones muy sencillas que me garantizan
que toda expresión booleana se evalúa correctamente a un valor de verdad concreto. Bien. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces el C1 de la primera es también evalúas a sigma. Bueno, esta sigma más bien yo te diría, el sigma prima de aquí y el sigma prima de acá no son el mismo necesariamente. Ajá. Este sigma prima de acá es el resultado de evaluar C0. Este sigma prima de acá es el resultado de evaluar C1 y puede ser que sean diferentes. Eso es lo que espero que eso conteste tu pregunta. ¿O no? Bueno, me surge duda donde dice el else C1 sigma, o sea, en la de la izquierda. Ajá, era de la ¿Qué izquierda. sería C1 ahí? C1 es un comando, es un programa. Acuérdate que el condicional, la sintaxis de mi lenguaje es esta. Si yo, para el condicional, tengo una expresión booleana, y lo digo así, ¿no? If, esta expresión booleana, then, ejecuto un programa que es C0. Ajá. Else, tengo el otro programa, C1. Ajá. La semántica lo que me dice es, evalúa primero la expresión booleana. Y entonces, si es verdadera, ejecuta ese programa. Si la expresión booleana es falsa, ejecuta ese otro programa. Y en este caso, tanto este C0 como este C1 son los mismos de los dos lados. Ajá. Lo que cambia probablemente es este sigma prima. De acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? Bien. Sí, Entonces, ¿sí? Bien. Igual, si piensan un poco, si sigues teniendo dudas, me lo plantea la próxima clase, me mandas un mensaje por correo electrónico. Bien. ¿Los demás lo tienen claro? Es como funciona un lenguaje de programación estándar, ¿no? En un condicional evalúan una expresión booleana y entonces se van por un lado si el condicional es verdadero, se van hacia del otro lado si el condicional es falso. Bien. Ahora, los ciclos, pues también van a ver que funcionan muy de acuerdo a la constitución de lo que es programar un ciclo en un lenguaje como C o como Java. Bien. Para saber qué pasa con un ciclo de ese tipo while B do C, con el estado sigma, lo primero que tenemos que saber es qué pasa con la expresión booleana. Vean, si la expresión booleana en sigma me da falso, recuerden que la idea intuitiva es, pues mira, mientras la expresión sea verdadera, haz lo que dice C. Aquí resulta que si la expresión es falsa, ni siquiera entro al ciclo. Termino automáticamente y termino en el estado en el que estaba porque no ejecuté el cuerpo del ciclo. Bien, entonces esta parte yo creo que es clara, ¿no? Si la expresión es falsa ya no hay que hacer nada. Pero suponiendo que la expresión sea verdadera, ese es el caso que tenemos en la última regla. Si la expresión booleana B en sigma me da verdadero, entonces sí tengo que hacer algo. Lo que tengo que hacer es ejecutar el cuerpo del ciclo en sigma. Y voy a suponer que esta ejecución de C termina en sigma y me lleva al estado sigma biprima, perdón, vean, tengo aquí dos primas. Bien, entonces lo que hago después de hacer esta ejecución del cuerpo del ciclo es preguntarme a dónde llego a partir de sigma biprima con el programa completo, con while B do C. Ajá, entonces eso es lo que tengo que hacer aquí. Y si a partir de sigma prima, después de ejecutar el programa completo, llego a sigma prima, entonces el ciclo completo a partir del estado original sigma me va a llevar a sigma prima. La intuición que yo espero que rescatemos de cómo funciona un ciclo es esta. Cuando es verdadero, ejecuto al menos una vez el cuerpo del ciclo. Y al estado que llegue, me pregunto, vuelvo a ejecutar el ciclo completo, vuelvo a preguntarme, ¿B es verdadera? Si es verdadera, ejecuto C una vez más a partir del nuevo estado y veo a dónde llego. Si es falsa, lo que hago es terminar el ciclo y decir, me detengo aquí. Ajá. Y hago esto cuantas veces sea necesario hasta que B me dé falso. Si es que algún día me da falso. Ajá. ¿Por qué razón? Pues porque podría ser que B nunca me dé falso. Imagínense un programa trivial
que sea como este, while verdadero, do skip. Es un programa que no hace nada, pero se tarda la eternidad en no hacerlo, ¿no? Se parece mucho a ciertos aspectos de la burocracia estatal mexicana o en general de la burocracia estatal de todo el mundo. Tengo unos relatos de un colega que vivió 5 años en Suecia y se parecen mucho a esta situación, ¿no? Entonces no crean que solo pasa en México. Bien, entonces ese programa va a seguir por toda eternidad ejecutando skip, es decir, no haciendo nada. Uh-huh. La razón por la cual esto es posible, vean, es que esta regla es la única que me lo permite. Además, en todas las demás reglas, lo que tenemos en las premisas, sintácticamente, por ejemplo esta, es más simple que lo que tenemos en la conclusión. Vean, aquí en la premisa tengo la evaluación de expresión booleana y la evaluación de un solo programa. Aquí también la expresión booleana y un solo programa. En la parte de composición secuencial, lo mismo. Aquí tengo un programa complejo. Los programas que están acá arriba, C0 y C1, son más sencillos. Aquí, pues no tengo ni siquiera una parte de arriba, es una sola transición. En este caso, nuevamente, tengo que ejecutar, que evaluar un componente nada más de lo que tengo acá abajo, que es A. En cambio, el ciclo no me da esa simplificación. Vean, en la parte falso, pues sí, efectivamente me lo da, pero en la parte verdadera, lo que tengo que evaluar arriba es tan complejo como lo que tengo que evaluar abajo. Y esto presenta una situación recursiva que probablemente no tenga solución. La recursión en general no me garantiza terminación de la definición. Y en este caso no me lo garantiza porque los ciclos pueden seguirse ejecutando eternamente. Hay ciclos como el que les acabo de presentar, que es un círculo vicioso, nunca hace nada, pero sigue en esa misma situación para siempre. Hay otros que no es así. Piensen, por ejemplo, un sistema operativo que a menos que ustedes entren en el estado de apagar, la idea es que el sistema operativo esté en un ciclo permanente de estar detectando lo que ustedes le piden a la computadora, lo que ustedes o sus aplicaciones le piden al sistema y va a continuar así eternamente. Eso es el ideal, por supuesto, ¿no? O hay sistemas operativos que se caen por operaciones triviales. Me parece que a Windows ya no le pasa tanto como antes, pero estoy seguro que todos ustedes han experimentado la muerte azul, como le llaman, que aparece esta pantalla azul de error irrecuperable, que es muy común en Windows. A mí me ha pasado en Ubuntu, por ejemplo, pero la frecuencia con la que me ocurre es muy inferior a la frecuencia con la que me aparece la pantalla, la muerte azul en Windows cuando usaba Windows, ¿no? Entonces, uno no quiere que le pase eso a un sistema operativo y por lo tanto también es probable que uno quiera que un ciclo siga eternamente, ¿no? Eso puede ser y puede hacerse de manera no tan trivial como la que les acabo de presentar. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Bueno, entonces continúo. Ya que tenemos esta definición del lenguaje de programación, por supuesto que la pregunta que se estarán planteando es, bueno, ¿y este lenguaje de programación qué tan poderoso es? ¿Qué tanto puede hacer comparado con algunos de los modelos que hemos visto anteriormente? La respuesta es que es igualmente poderoso. Puede hacer lo mismo que hacemos con funciones recursivas. Ajá, voy a presentar esta demostración y va a ser una demostración, además, me parece que en los dos sentidos. Déjenme ver si en este curso tenía pensado presentarlo en ambos. Me parece que sí, que tengo pensado hacerlo en las dos direcciones. Ajá. Bien. Entonces, eso es bueno porque estoy tomando las funciones recursivas MI como el punto de partida y no las máquinas de Turing. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Cuando presenté qué tan poderoso el cálculo lambda, lo que hice fue demostrar que pues puede hacer lo mismo que hacen las funciones recursivas MI. Aquí voy a hacer lo mismo. Y este curso debería estar completo con una demostración de que las funciones recursivas MI pueden hacer todo lo que puede hacer una máquina de Turing. No lo voy a hacer porque primero, originalmente pensé que no íbamos a tener tiempo suficiente para verlo, y segundo, porque a mí me parece que es bastante obvio.
Las máquinas de Turing hacen operaciones muy primitivas, ¿no? Simplemente escriben un símbolo en lugar de otro y pueden hacer esto un número arbitrario de veces. Entonces, eso me parece que no es tan complicado. Más bien lo interesante sería saber si podemos implementar funciones recursivas MI en máquinas de Turing. Es decir, si las máquinas de Turing son tan poderosas como funciones recursivas MI. La respuesta es que sí. Y dado que tenemos un poco de tiempo extra, probablemente haga un poco de esto en la clase del viernes, para que vean que de esta manera cerramos un círculo que nos llevaría de funciones recursivas MI al cálculo lambda, de cálculo y de vuelta a funciones recursivas MI. Más que un círculo, es una estrella. Tendríamos que la estrella tira al centro las funciones recursivas MI y demostramos la equivalencia con todos los demás formalismos, incluyendo máquinas de Turing, y dado que es una flecha en ambos sentidos, en automático tenemos que todos estos son equivalentes. Bien. Entonces, el viernes haría eso, porque yo creo que hoy termino, o casi termino con con la equivalencia entre funciones recursivas y lenguajes de programación. Bueno, esto, por cierto, lo adelanto, es un desmentido matemático a una conversación que probablemente han escuchado en cursos. Espero que no por parte de sus profesores. Yo estoy seguro que ni Fabio ni Carla, por ejemplo, harían esta afirmación irresponsable, pero probablemente otros colegas sí. Matemáticos que no conocen la teoría de computabilidad, por ejemplo, o computólogos que no conocen la teoría de computabilidad, porque hay un buen número de ellos que no la conocen, que les dicen, yo puedo hacer mi lenguaje de programación, cosas que tú no puedes hacer en tu lenguaje de programación. Y la respuesta es falso. En teoría, suponiendo que se cuenta con memoria ilimitada y que se cuenta con tiempo suficiente, todos estos modelos computacionales se pueden simular, pueden ser simulados uno por el otro. Es más, para cuando estén en complejidad computacional, pueden simularse entre sí en tiempo polinomial. Ni siquiera hay que pensar en estas funciones que crecen espectacularmente con las exponenciales. Se pueden simular en tiempo polinomial, entonces son equivalentes. En la práctica, por supuesto, los compiladores tienen restricciones, no tienen acceso a una memoria infinita, y pues hay cosas que ustedes pueden hacer en Haskell que son realmente muy difíciles de hacer en Java. Hay cosas que ustedes pueden hacer en Java y que se pueden hacer en Haskell, pues se pueden hacer en mucho más tiempo o con muy poca elegancia, en fin. Pero si una función es computable en un lenguaje de programación, es computable en el otro lenguaje de programación. Lo que toma es tiempo. Incluso en Fortran, que es un lenguaje pues muy primitivo en un sentido, que tiene ya muchas décadas, es lo que podríamos llamar un lenguaje de programación no solo de alto nivel, sobre todo es un lenguaje de programación venerable por su antigüedad. Incluso Fortran nos permite hacer muchas cosas que la gente dice no se puede porque no está en la sintaxis del lenguaje. Se puede hacer recursión en Fortran en su versión más inicial, simplemente toma tiempo. Bien, entonces aquí vamos a ver que nuestro lenguaje de programación, si queremos verlo así, de funciones recursivas MI, es simulable por medio de los programas while y viceversa. Lo que voy a hacer primero es dar una noción de simulación o de similitud que sea matemáticamente rigurosa, así como lo hice con el cálculo lambda. ¿Se acuerdan? Con el cálculo lambda lo que hice fue codificar los números naturales de alguna manera, y a partir de esa codificación lo que hice fue crear funciones que me daban el mismo efecto que las funciones recursivas MI en cálculo lambda, o más que funciones términos lambda. Aquí vamos a hacerlo de una manera similar. Voy a partir de funciones recursivas MI y voy a decirles qué significa que un programa calcule lo mismo que una función recursiva MI. Parto entonces de esto. Tenemos una función, digamos la función f, es una función recursiva MI, toma n argumentos, y lo que quiero, para decir que puedo hacer lo mismo que esta función con un programa, es un programa al que voy a llamar el programa P, que va a tener al menos las siguientes localidades de memoria. Puede ser que tenga más, pero va a tener menos esta. Desde x0 hasta xn. Observen que como parto de x0, voy a tener n más 1 localidades de memoria, no n. La función tiene n argumentos, aquí tengo n más 1 localidades de memoria.
Y lo que yo quiero es que este programa P tenga el siguiente efecto. Si yo ejecuto el programa P en el estado sigma y esta ejecución termina, y ya vimos que no está garantizada la terminación, porque hay ciclos que no terminan, pero si termina y me da sigma prima como resultado al final, va a ocurrir lo siguiente. En sigma prima voy a tener guardado en la localidad x0 el resultado de aplicar la función f a los siguientes argumentos. Vean, sigma, es decir, el original de x1, sigma de x2, etcétera, hasta además sigma de xn. Es decir, yo estoy pensando que mi estado sigma, cuando se ejecuta, tiene guardados los argumentos de la función f en las localidades de x1 a xn. Y al terminar su ejecución, me deja guardada en la localidad x0 el resultado de la función recursiva mi. Eso es lo que yo espero de un programa que simule o que dé el mismo resultado de una función recursiva mi. Y lo que voy a presentar a continuación es que esto siempre es posible. Bien. Pero antes de dar esa explicación de por qué es posible, quisiera que se entendiera el objetivo. Este es el objetivo de esta ecuación. ¿Preguntas al respecto? ¿No? Bien, O entonces, sea, al evaluar P con sigma nos da un nuevo estado, sigma prima. ajá, así es. Y sigma prima resulta que en x0 tiene guardado el resultado de la función f aplicados a los valores que había guardados en las localidades x1, xn en el estado sigma. Es decir, yo quiero tener un programa que me simule, por ejemplo, la función sucesor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que asegurarme que el programa que recibe en x1 el número cuyo sucesor queremos calcular, me entregue en x0 el sucesor del número guardado en x1. Esa es la idea. Si te parece claro, ¿quieres que pasemos ejemplos? A lo mejor ahí con los ejemplos queda más claro. Sí, mejor. Bien, bueno, vamos entonces a ver. Los ejemplos en realidad son la definición. Y vamos a empezar con los ejemplos más sencillos. Y probablemente dejo para el final el problema de definir minimalización acotada. Tal vez para el viernes. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer para esto es definir las funciones recursivas mi con programas. Déjenme cambiar el estilo de presentación. Voy a crear una copia de las láminas. A ver, creo que aquí ya tengo las dos copias. Voy a compartir mi pantalla completa. Permítanme, creo que tengo un mensaje en el chat. No, no había mensajes pendientes. Bueno, ahora sí comparto mi pantalla completa. Ahí está. Listo. Ya tenemos aquí en la pantalla completa los dos juegos de láminas. Y me regreso a funciones recursivas. Ahí está, funciones recursivas. A un lado esto, los dos, todo el mundo ve los dos juegos de láminas completos, ¿verdad? Sin nada que estorbe. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, vean cómo aquí en funciones recursivas yo empecé definiendo las funciones básicas, cero, sucesor y proyecciones. Para esto recuerden además que esta X barra lo que representa es la abreviatura de X1, X2, X3, etcétera, hasta XN. Es una abreviatura. Entonces, lo que yo necesitaría es dar programas que calculen estas tres funciones básicas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer así. Vean, el primer programa P sub 0 lo que va a hacer es calcular la función constante 0. Y este programa, entonces, lo que tiene que hacer es que como no toma argumentos, pues tiene que tener al menos la variable x0, pero no necesariamente ninguna otra. Entonces, el programa que voy a utilizar es un programa muy sencillo. El punto y coma aquí, por cierto, no es necesario. Lo puse abajo, pero aquí no, en realidad no hace falta. No es solo, pero no hace falta.
Ajá, entonces el programa, vean, es muy sencillo. Si yo quiero que al terminar la ejecución del programa en X0 esté guardada la constante 0, lo que hago es pues, pedir eso, ¿no? Asignarle a X0 el valor 0. Y este programa entonces cumple con nuestra definición anterior. ¿Cómo? A ver, déjenme hacerlo acá. Aquí está. Ven, tengo una función que lo que hace es que partiendo de un estado me garantiza que en X0 termina la ejecución del programa, es decir, en sigma prima, voy a tener guardado en X0 el resultado de aplicar la función f a los parámetros respectivos. La función 0 no tiene parámetros porque es una función constante. Entonces, esta parte aquí va vacía, es una función sin argumentos, pero lo que tiene que darme es 0, por supuesto, y efectivamente eso es lo que tengo aquí. Tengo 0 al terminar de ejecutar la función. Entonces, es una definición correcta, ¿no? Vamos a regresar a las otras funciones. Bien. Ahora, la función sucesor, lo que me tiene que garantizar es que, primero, si yo pongo en el estado sigma 0 en X1 el número cuyo sucesor quiero calcular, tengo que terminar en X0, al terminar la ejecución de este programa que voy a llamarle P sub 0, tengo que tener X0 el sucesor de lo que estaba guardado en X1. Y entonces, pues el programa también es un programa muy simple. Vean, lo que le digo es, en X0 guarda el resultado de sumarle a X1, 1. Y ahí está, el puro sucesor. Entonces, pues es muy sencillo, ¿no? Está haciendo lo que necesita. Bien. Me falta la proyección. La proyección también es un programa muy simple. Suponiendo que yo quiero calcular la proyección de n valores, la proyección iésima dados n valores, esta, entonces el programa, aquí le pongo como subíndice esa proyección para distinguirlo, lo que hace es esto, simplemente en X0 guarda la iésima, el valor guardado en la iésima localidad. También es bastante sencillo. Supone que los n valores están guardados en X1, X2, X3, X, etcétera, hasta llegar a Xn, y lo que hace es que simplemente toma la iésima localidad, lee lo que está guardado ahí y lo guarda en X0. Ese es el programa que hace entonces lo mismo que las proyecciones. Entonces, estos tres primeros son muy fáciles, se dan cuenta, son programas bastante triviales y hasta el momento vamos haciendo, podemos hacer en nuestro lenguaje MP lo mismo que hacíamos en las funciones recursivas, ¿no? Bien, ahora voy a pasar a la composición de funciones. En la composición de funciones, lo que tengo es una función f que toma k argumentos y k funciones g que toman n argumentos. Y la composición de f con g1 hasta gk, ¿se acuerdan? Se definía de la siguiente manera. Lo que hacemos es que tomamos los argumentos, n argumentos, les aplicamos a esos argumentos cada una de estas funciones g, obtenemos k resultados y esos k resultados son los argumentos para la función f. Y entonces ya tengo la composición de f con g1 hasta gk. Bien, ahora yo quiero hacer lo mismo con mis programas. Y en principio suena que no es muy difícil. La definición que voy a dar es ligeramente más complicada de lo que uno esperaría a simple vista, porque resulta que si yo supongo que hay programas que hacen lo mismo que F y que G, y que cada una de las Gs, tengo que asegurarme que estos programas reciben todos los mismos argumentos. Y entonces voy a hacer un poco de trabajo burocrático, talacha burocrática, podemos llamarlo así, para asegurarme que esto ocurra. Pero en sí la intuición va a ser muy sencilla. Bien. Como esta es una definición inductiva, lo que yo estoy buscando es definir una función h, que es la composición de f con las funciones g1 hasta gk. Lo que tengo de este lado. Bien, entonces quiero un programa P sub h que me calcule h, ¿no? Y lo que voy a hacer, entonces, utilizando este método inductivo, es suponer que ya cuento con programas que calculan la función f, que voy a llamar el programa que calcula P sub f, y programas que calculan cada una de las funciones g.
Entonces tengo un programa G sub G1, P sub G2, etcétera, llegar a P sub GK. Tengo estos programas ya listos. Bien, ya que tengo estos programas listos, entonces lo que hago es definir un nuevo programa P tomando ventaja de la existencia de estos programas. Vean, este programa lo que va a hacer primero es lo siguiente. Va a guardar en localidades de memoria nuevas que no forman parte de ninguno de estos programas PG1, etcétera, etcétera, mis parámetros originales. ¿Por qué razón? Cuando yo ejecuto PG sub 1, no tengo ninguna garantía de que PG sub 1 no va a alterar el valor guardado en X1 o en X2 o en X3. ¿Por qué? Porque no estoy restringiendo esa posibilidad. No es parte de mis requisitos. Entonces yo le doy absoluta libertad a PG1 de hacer lo que quiera con sus parámetros. Dejarlos como están o modificarlos. Pero como yo necesito que estos mismos argumentos que aparecen en X1 hasta Xn sean los argumentos de P sub G2, entonces necesito recuperarlos de algún lado. Lo que hago entonces es tomar estas variables, estas localidades Y1 hasta Yn. En ellas guardo los valores de X1 hasta Xn. Ajá. Y ya que tengo guardados en un lugar seguro, en estas localidades que no aparecen en PG sub 1, lo que hago es ejecutar PG sub 1. Ejecuto entonces PG sub 1 y de acuerdo con mi requisito anterior, PG sub 1 me va a dar el resultado de la función G1 aplicada a lo que está guardado en X1, X2, etcétera, 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 en la localidad X0. Es decir, X0 tiene el resultado de la función PG1. Bien, ahora, si yo después ejecuto PG sub 2, vean cómo PG sub 2 también guarda su resultado en X0 y lo perdería. Entonces lo que hago es nuevamente buscarme variables nuevas, voy a llamarlas Z1 hasta ZK, en las que voy a guardar los resultados provisionales de las funciones, los resultados de las funciones G. Entonces aquí P sub G1 ya me dio el resultado de G1 en la variable X0. Entonces yo por precaución lo guardo en Z1. Ahí está. Ahí guardo el valor de X0. Y una vez que hago eso, lo que hago es restaurar en X1 hasta Xn los argumentos originales, leyéndolos de cada una de las Y1 hasta Yn. Se dan cuenta que hago la asignación inversa. Ya que me aseguré que en X1 hasta Xn están guardados los argumentos que van a estar PG sub 2, que deben ser los mismos que uso PG sub 1, ejecuto PG sub 2. PG sub 2 igual que PG sub 1 me va a dar su resultado en X0. Y para evitar que PG sub 3 vaya a reescribir ese resultado, lo que hago es guardar ese resultado en la localidad Z sub 2. Es esta asignación. Y entonces yo ya tengo guardados de manera, por un lado en las Y's que no he alterado. Tengo guardados los argumentos que necesita G3. Y por otro lado tengo el resultado de G2 guardado en Z2 y el resultado de G1 guardado en Z1. Entonces repito esto, por supuesto, K veces, porque son K funciones G. Hasta que al final lo que tengo es lo siguiente. En estas funciones, en estos localidades C1 hasta Z1 hasta ZK, tengo los resultados de todas las funciones G. Ven, tengo esto, que son los argumentos que va a utilizar el programa P sub F, que es el que me calcula lo que hace la función F. Entonces, lo que hago es lo siguiente. P sub F espera que sus argumentos estén en las localidades X1 hasta XK. Recuerden eso. Entonces, pues lo que hago es primero inicializar estas variables X1 hasta XK con los resultados de las funciones G1 hasta GK, leídos de las variables Z, y ya que tengo esto, lo que hago entonces es ahora sí ejecutar P sub F, y P sub F lee los argumentos deseados, es decir, los resultados de G1 hasta GK aplicados a X1 hasta Xn, y me da el resultado en Xn. Entonces, es así como lo hago. ¿Se entendió la idea?
Profesor, ¿y en qué momento se ocupan bueno, antes de hacer el último paso, de cambiar los valores de x1 hasta x acá, Ujú, aparte del x0, que siempre como que se usa con el z1, z2 y zk, ¿en ujú. qué momento se usan los otros x1 hasta xn? Pues está usando cada una de estas funciones. PG1 es una función que toma en argumentos y supone lo que es este programa, es una función, este programa está usando los argumentos x1 hasta xn. Supone que los argumentos para la función g1, están guardados en x1 hasta xn. No describo el cuerpo de PG sub 1 porque supongo por inducción que ya está definido correctamente, que es para sus argumentos en x1 hasta xn. Entonces, digamos que en G1 se ocupa, bueno, en P sub G1 se ocupa, aunque no estén descritos aquí explícitamente cómo se ocupa. Ah, de acuerdo. Bien. Entonces, pues es así como funciona la composición secuencial y dejo para el viernes recursión primitiva y minimalización no acotada. ¿Les parece bien? De acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces revisen estas láminas, por favor. Pregúntenme si hay dudas este viernes. Y por ahora voy a terminar tanto de compartir pantalla como la clase. Muchas gracias. No, permítame, ya terminé. Ahí está. Y ahora sí dejo de grabar.